Es mediodía, son las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Vamos a repasar lo principal hasta esta hora de la mañana. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Hoy toda la atención está puesta en el Pleno del Congreso, en el que se van a votar ya en unos minutos las distintas conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Ya saben, se dividen en 4 bloques. El Partido Popular va a apoyar los que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema sanitario o con Europa, pero en el aire sigue a esta hora el dictamen sobre políticas sociales. Nieves Goicoechea, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que debería ser, según el Gobierno, un gran acuerdo de país para hacer frente a la crisis económica, social, sanitaria y el futuro y presente de las políticas europeas se queda cojo a esta hora. El dictamen social, el que reúne medidas para mejorar el estado del bienestar, sigue estancado y la incógnita se mantiene porque nos dicen fuentes socialistas que depende de lo que hagan ahora con su voto Ciudadanos y Junts per Catalunya. Habían negociado el PSOE con estas fuerzas este apoyo, hoy incrementando la inversión en la escuela concertada. Así ha sido, fue un pacto entre el PSOE, Unidas Podemos y también Esquerra Republicana, y ahora mismo Ciudadanos y Junts confirman, pero el PSOE se pregunta por qué, habiendo pactado más inversión para la enseñanza concertada, estos partidos ahora dicen que no, o dicen por lo menos que no van a revelar su voto. Así que esto depende, este dictamen social depende de los votos, como digo, de Ciudadanos y Junts, y estos dos partidos no están conformes, parece ser, con esa inversión en la educación pública. Además de eso, el PP consigue que se apruebe el Centro Estatal de Salud Público y Sanitario, también, que luego puede convertirse en una agencia estatal de salud para mejorar la coordinación entre el Gobierno y las autonomías, y también se fortalece el sistema sanitario con refuerzos de personal y también más inversión en la enseñanza pública, entre otros asuntos que llevará esta Comisión de Reconstrucción. Antes de la votación, sesión de control al Gobierno en la que desde el inicio prácticamente se ha hablado de la cumbre europea. Pablo Casado ha intentado primero subirse al éxito que, según él, han conseguido líderes conservadores. Usted ha sido el convidado de piedra en una negociación en la que ha tenido el curioso método de la escucha pasiva mientras 3 mujeres del Partido Popular defendían los intereses de España. Von der Leyen y Merkel en Bruselas y Lagarde desde Frankfurt. Así que el argumento al principio de Casado es que el acuerdo era bueno, pero en su misma intervención después ha recriminado a Sánchez lo conseguido. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Y réplica del presidente del Gobierno, que le ha recordado a Casado que él no ha aportado nada. He escuchado sus interpelaciones, sus declaraciones, todas nada en absoluto para arrimar el hombro, para ayudar al Gobierno de España en la defensa de los legítimos intereses de nuestro país en las negociaciones en Bruselas. Silencio, en definitiva, por favor. señorías, el trabajo ha sido extenuante, las negociaciones han sido extenuantes, el resultado ha sido extraordinario y, señor Casado, su aportación a ese gran logro colectivo europeo y español, ¿sabe cuál ha sido? Inexistente. Mientras tanto, el presidente del Parlamento Europeo está valorando el acuerdo alcanzado después de la cumbre. Ha dicho David Sassoli que el fondo acordado es bueno, pero cree que habrá que renegociar los presupuestos plurianuales. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Exactamente, consenso entre grandes grupos políticos. El Parlamento acepta el plan de recuperación, los 750.000 millones, pero exige renegociar presupuestos. Y me fido del fatto que el Parlamento Confío en el hecho de que el Parlamento sabrá justificar la necesidad de corregir errores, porque es que Sassoli habla de errores, de detalles injustificables, y sin decir cuánto puede costar lo que el Europarlamento quiere, sí apunta a que es necesario modificar inmigración, investigación y también lo previsto para el programa Erasmus, posición que los grupos políticos van a fijar mañana en un plenario extraordinario, aprobando una resolución con la que aspiran a reabrir negociaciones. Por lo demás, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha actualizado también en el Congreso los datos de los rebrotes. Hay más de 200 localizados ahora mismo. Mire, señoría, hoy en España, según los últimos datos, hay 224 brotes activos, con 2.622 casos asociados a los mismos, la mayoría de ellos vinculados a actividades de recogida de fruta y también a espacios en que se relajan las medidas de las que hemos venido recomendando, ámbito familiar o espacios de ocio nocturno. Lo último sobre rebrotes nos lleva a La Rioja. El alcalde de Logroño y 4 miembros de su equipo de gobierno están en cuarentena, informa Concha Bezares.
El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y 2 concejales, uno de ellos, el portavoz del equipo de gobierno, están en aislamiento domiciliario tras haber estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19. Así que, siguiendo el protocolo marcado por las autoridades sanitarias, estarán en cuarentena hasta que los resultados de los test PCR arrojen resultados negativos. Al parecer, el contagio puede tener su origen en una reunión de la ejecutiva del PSOE de La Rioja que tuvo lugar el pasado lunes. Esta misma mañana, el consejero de Gobernanza y secretario de los socialistas, Francisco Ocón, ha suspendido su agenda. Y a esta hora, el resto de miembros de la ejecutiva están sometiéndose a esas pruebas PCR en el Hospital San Pedro de Logroño. Así que buena parte de los socialistas riojanos estarán al menos en cuarentena durante 10 días. Además, habrá que estar pendientes de esas pruebas PCR porque el alcalde de Logroño y la presidenta Concha Andreu recibieron ayer al presidente y entrenador de Logroñés después de conseguir el ascenso a Segunda División. Y un asunto más, la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, estaba citada hoy en el Tribunal Supremo para declarar como investigada por haber concedido supuestamente contratos de forma fraudulenta a un amigo. Se ha negado a declarar, Miguel Ángel Campos. Borràs se ha cogido su derecho a no declarar con el argumento de que antes debe practicarse una pericial sobre cómo se produjeron esas adjudicaciones por 260.000 euros a su amigo cuando ella dirigía la institución de las letras catalanas, que según dice corroborará que actuó bien. Y hasta que no esté una prueba pericial que ya venían reclamando tanto los Mossos d'Esquadra como la Guardia Civil como el Tribunal Supremo, hasta que esta prueba pericial no exista, yo me he abstenido de declarar. Es más, solicitaré declarar voluntariamente cuando esta prueba exista. La Fiscalía del Supremo acaba de lanzar a la SER que solicitará de forma inmediata esa pericial para que la diputada cumpla su promesa. Pues llegamos prácticamente a las 12:07 con todo esto. De momento es todo, Pedro. Venga, hasta luego. Hasta